Corintios capítulo 1 para retomar los versículos que nosotros dejamos pendientes la semana pasada. No se deje engañar, si me paro aquí y mi rostro brilla, no es santidad, es alopecia, hermanos, porque me está dando el sol a plomo. Pero usted allí con su Biblia puede seguir puesto de pie si le es posible la lectura que voy a realizar de dos versículos. Primero a los Corintios capítulo 1, versículos 30 al 31. Es donde voy a leer a continuación en la palabra de nuestro Dios. Primero a los Corintios capítulo 1, versículos 30 al 31. Y le voy a pedir también que allí se quede porque voy a leerlo dos veces, solamente para tenerlo fresco en nuestras mentes. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Otra vez dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Vamos a orar. Permítenos, Señor Dios nuestro, ser guiados por tu Santo Espíritu. Esta palabra que es viva y eficaz, Señor, al leerla, hazla que sea viva y eficaz también ahora al meditar en ella. Que las palabras de este hombre no sean estorbo para la palabra que está aquí, sino al contrario, que sea instrumento en tus manos. Y que la palabra escrita nos impulse a amar más a la palabra encarnada, a Cristo Jesús. Concédenos, Señor, esto. Rogamos por la dirección, la iluminación de tu Santo Espíritu. Y también, Señor, el poder que Él da para llevar a cabo, para vivir a la luz de lo que está aquí escrito. Amén. Tome su lugar, por favor. La semana pasada yo le puse algunos ejemplos, ¿verdad? Me di cuenta después que no hay que poner ejemplos tan populares, porque luego decían los hermanos, estuvo bueno, porque a mí también me gusta la película de Space Jam. Bueno, no era la película, ¿verdad? No era el tema, ¿verdad?, hablar de Space Jam, pero pues ya que lo mencioné otra vez, pues tomaban su agüita y se ponían bien fuertes y sabían jugar básquetbol los que estaban allí. Decíamos, a veces quisiéramos algo así, un superpoder, pero esta palabra que acabamos de leer nos habla de algo infinitamente superior. Algo que vence todo lo que jamás habíamos podido vencer. Algo que traspasa la barrera del yo puedo y algo que va mucho más allá de la fuerza de voluntad. No nos confundamos, hermanos. El Señor no nos llamó a vivir la vida cristiana por nuestra fuerza de voluntad. Si bien nadie de nosotros puede ser transformado por eso, por su propia fuerza, tampoco de nosotros nadie es transformado contrario a su voluntad. Se requiere la cesión de derechos. Se requiere el poder del Espíritu Santo, pero también el deseo de ser transformado. Deseo que además Dios siembra en nuestro corazón. Yo le dije la semana pasada, yo sé que está sonando esto a una clase minúscula de un curso de soteriología de los que se dan en el seminario. Solté muchos términos grandotes, muchas bombas teológicas, términos que se tienen que explicar ampliamente. Pero lo bueno es que tras de todo eso, ahora nos seguimos enfocando a unos cuantos. Y ya que hablamos de la elección y que Pablo dice en los versículos anteriores a lo que leímos, considerad vosotros vuestro llamamiento, hermanos. ¿Cómo no hay entre ustedes poderosos ni sabios según este mundo, ni nadie así, sino que Dios escogió a lo vil, lo desechado, lo débil, para que nadie se jacte? Y luego en el versículo 30 dice, más por obra de quién, suya, de Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Es por la propia obra de Dios, no porque ustedes hayan elegido, no porque ustedes hayan decidido, no porque ustedes hayan querido. Dios puso en ustedes tanto el querer como el hacer y por eso hoy son salvos, por obra suya. Los reformadores, ¿verdad?, decían una frasecita, soli Deo gloria. La gloria de la salvación es solo de Dios. Otra frasecita que anda por allí, una palabrita más bien, es la palabra monergismo.
donde ergismo quiere decir trabajo y mon quiere decir de mono, viene del trabajo de uno, es el trabajo de Dios, es de una persona la salvación. Y esa persona es Cristo Jesús. Esa persona es Dios, la Trinidad, pero aquí en este texto vemos que es Cristo Jesús, quien fue hecho para nosotros justificación. Y ese fue el término que abarcó la mayor parte de nuestro estudio de estos versículos la semana pasada, la justificación. Solamente a manera de breviario, para aterrizar corriendo, ¿verdad?, sobre el texto, ¿qué es la justificación? Es la declaración del juez divino de que soy inocente por la fe en Cristo Jesús. Es algo que Dios dice, no más culpa sobre ti, no más condenación. De modo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Pero piense en estas palabras dichas a una mujer que fue traída al Señor. En alguna ocasión, algunos varones judíos trajeron y quizá arrastras a una mujer delante del Señor. Y la pusieron, lo más probable es que la hayan arrojado delante del Señor. Y hubieran dicho, esta mujer fue encontrada en adulterio. Para ver qué hacía el Señor con una persona así. El Señor, que estaba escribiendo en el piso, volteó a verlos y les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Se acuerdan de esa historia? Todos estaban pecando, y le voy a decir de entrada uno que estaban realizando. Eran injustos, porque no llevaron al varón, solo a la mujer. Estaban tendiendo una trampa al Señor, así que también estaban tentando al Señor a responder como ellos hubieran querido. Porque en su humanidad nuestro Señor pudo ser tentado, fue tentado por Satanás. Así que ya iban de bajada. Y todavía el Señor les dice, pues el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y uno a uno fueron dejando caer las piedras y se fueron. Y luego a la mujer le dijo, ¿qué? Vete y no peques más. La declaración del juez. Declaración que todos hemos escuchado, aunque no en una voz que nuestros oídos perciban, pero sí en la palabra de nuestro Señor. A el que cree en Cristo como Salvador, Dios le declara inocente de pecado. Ya no hay condenación. Nuestro Señor, dice Pablo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual es para vosotros sabiduría en o como justificación. Si en algo conocemos nosotros, es de esto, porque lo hemos experimentado y porque lo leemos en la palabra de Dios. Pero también se hizo para nosotros, ¿qué? Dice allí, santificación. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la santificación? En clases del seminario me tomo el tiempo de casi dar un tercio de sesión, o sea, una hora completa para hablar de las diferencias entre la justificación y la santificación. Porque cuando se nos cruzan los cables en estos términos, hermanos, viene un desastre. Viene un desastre. Cuando confundimos la justificación con la santificación, lo que ocurre es que empezamos a pensar que tengo que ganarme el favor de Dios. La justificación me dice que no me necesito ganar el favor de Dios. La santificación me dice que el favor de Dios ya está conmigo de tal modo que hoy puedo ser lo que yo no podía ser. La santificación entonces es este proceso de transformación que el Señor realiza en cada creyente sin excepción. Sin excepción. Tú no puedes decir creer en Cristo Jesús y ser el mismo que fuiste. Es imposible. En la Biblia no está eso. Y como no me gusta hablar así en el aire, quiero pedirles por favor que vayan a la primera carta a los Tesalonicenses, al capítulo 4, para que vean lo que allí Pablo escribió a una iglesia que tiene muchas cosas que imitar y tiene también muchas cosas que corregir.
Pablo invirtió su primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses para felicitarles, su segundo capítulo para defenderse y defender su ministerio de los ataques bajo los que estaba, pero luego el capítulo 3 y el capítulo 4 les dice, les mandamos a Timoteo para ver cómo estaban, y en el capítulo 4 les cae con todo el peso de un apóstol para decirles, además, hermanitos, hay un problemita. Lo que Dios espera de ustedes es vuestra santificación, dice el versículo 3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Santificación viene de la palabra santo, ser hechos más santos, pues. Que os abstengáis de inmoralidad sexual. Espérese tantito, ¿qué no está hablando de creyentes? ¿Que no esta es una iglesia? Sí, pero una iglesia que todavía tenía muchas áreas por crecer y que todavía tenían muchos temas que resolver. Cuando Pablo les dice que os abstengáis es porque esto ya estaba ocurriendo. No les está diciendo aguas, no vaya a ser que caigan en inmoralidad. No, es que ya están cayendo en inmoralidad. Y por el tono que les maneja, en el versículo 6 les dice, el Señor es vengador de todo el que abusa de un hermano o de una hermana. Es porque no solamente estaba ocurriendo, sino que estaba ocurriendo muy probablemente en nombre de Dios. Un poquito de contexto no nos cae mal. En aquella cultura grecorromana, algunos dioses se adoraban con fiestas, las cuales terminaban en desenfreno. Dicho abiertamente, terminaban en orgías. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice que os abstengáis, y además el Señor es vengador, si alguno de ustedes saca provecho, es porque algunos estarían difundiendo las enseñanzas de, pues de esta manera adoramos a Dios. Y Pablo dice, no. Porque dicho sea de paso, la palabra inmoralidad allí en el idioma original es porneia, la cual no habla solamente del acto sexual realizado entre dos personas casadas con alguien que no es su cónyuge, sino de todo tipo de desviación sexual y de todo tipo de perversión. Y Pablo les dice, esto está ocurriendo entre ustedes, esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sean santificados, hechos cada vez más santos. De modo que cuando regresamos nosotros a la primera carta a los Corintios, aunque no podemos leer en esto lo que acabo de mencionar, pongo aquel ejemplo para decirles, Cristo se ha hecho para nosotros nuestra justificación, y creo que nos queda claro cómo Él logró nuestra justificación. En la cruz, muriendo en nuestro favor. ¿Escuchó el devocional del jueves? Espero que sí. Ahí hablé del ladrón de la cruz, en la cruz. Y cómo fue salvo cuando sus manos estaban atadas ya a la cruz y sus pies también. No pudo hacer nada para salvarse. Al contrario, instantes antes había estado blasfemando el nombre de nuestro Señor y todavía así fue traído a la gracia. Entendemos, y creo que en alguna medida a todos nos queda claro en este grupo, qué es la justificación y cómo Cristo la logró, pero no nos queda a veces tan claro cómo es que Cristo logró nuestra santificación. Ya no digamos nuestra redención en el término, en la forma en que Pablo lo utiliza en estos versículos. Bueno, déjeme decirle cómo es esto, porque para eso estamos aquí. Cuando el apóstol Pablo escribió a los Corintios para decirles, Cristo ha sido hecho nuestra justificación y nuestra santificación, se está refiriendo al hecho de que en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él rompió con el poder del pecado sobre nosotros. No solamente pagó el castigo por el pecado, eso ya nos queda claro, pero a veces donde ya no le exploramos tanto, ya no profundizamos tanto, es que en la cruz Cristo Jesús acabó con el poder del pecado en nuestras vidas. Y es que hay un gran no en nuestra mente al pensar en esto. Porque decimos, ¿cómo pudo acabar con el pecado cuando, pastor, esta mañana, si usted supiera lo que pasó en la cocina de mi casa cuando estábamos apresurándonos para venir y empezamos a alzarnos la voz y empezamos a decir... Entonces decimos, no, es que no puede ser así. Pero ¿qué pasaría si yo le dijera, por la autoridad de lo que dice la Escritura, que sí acabó con el poder del pecado?
que hay no solamente uno, hay muchos textos que hablan de esto. Y de la nueva vida en Cristo y esta nueva vida poderosa que hemos recibido en Cristo Jesús para no ser esclavos del pecado ya. Una vez que lo veamos, no lo va a dejar de leer en el Nuevo Testamento. Cada que esté leyendo le va a seguir apareciendo por aquí y por allá, porque están llenas las páginas del Nuevo Testamento de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, vaya a Gálatas capítulo 2. Vea lo que dice a partir del versículo 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Lo que Pablo está diciendo es nadie va a alcanzar a hacer tantas obras de la ley como para que Dios diga, está bien, te declaro inocente. Nadie puede hacer eso porque lo traemos desde el nacimiento, pero por la fe en Cristo somos justificados. Siga leyendo conmigo. Versículo 17, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo, ¿qué? He sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Yo no alcancé la justificación por cumplir la ley, porque nadie la puede cumplir. De pasadita, nadie puede ser justificado así, dice Pablo. La alcancé por la fe en Cristo Jesús. Ahora, no solo eso, sino que con Cristo fui crucificado y ya no vivo yo. El sacrificio de Cristo Jesús es tan efectivo a nuestro favor que es como si nosotros mismos hubiésemos ya pagado, aunque no pagamos nosotros. Alguien pagó por nuestros pecados y ese es Cristo Jesús. Pero es tan efectivo así. Ahora, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que hoy vemos ya no es el Arturo natural o el Israel natural, sino que vemos a Cristo en Arturo y en Israel. Por tomar de ejemplo a estos dos varones, pero podríamos hablar así de cualquier creyente. Ya no soy lo mismo, ya no soy el mismo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está en mí. Entonces ni te dejes ir, hermano, porque si me hubieras conocido antes de Cristo, quién sabe si quisieras andar cerca de mí. Pero ahora Cristo está en mí. Y si hay algo bueno, una buena sonrisa en el momento adecuado, o una buena palabra en el momento necesario, o algún abrazo cuando lo necesitabas, es por Cristo en mí. La edificación que recibes de mí es no por Santiago, es por Cristo en mí. Cristo no solamente pagó el castigo, rompió el poder del pecado. Ya no estamos atados a esto. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Que no pecan los creyentes? Sí, pero no de la manera en que lo hacíamos antes. No de manera imparable. Como dice Pablo no vamos a ir allí, pero escucha esta cita en Efesios capítulo 2, donde él dijo que nosotros de manera natural seguíamos y hacíamos las obras de la carne. ¿Por qué? Pues porque éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo es que Cristo entonces es nuestra santificación? Bueno, recuerde las palabras de la primera carta de Pedro. El apóstol Pedro en su primera carta, si usted gusta acompañarme, vaya al capítulo 2, versículo 22, hablando de nuestro
Señor Jesucristo y su sufrimiento, dijo, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y en quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿A qué? A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y aquí está citando a Isaías. Pues vosotros andabais rescarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Ya escuchó cómo en la cruz nuestro Señor no solo pagó el castigo, sino que dejó el pecado nuestro allí, para que no seamos esclavos del pecado. Y yo sé que podría seguir porque tengo una larga lista de textos, que algunos, como los necesito para el otro punto, me los voy a guardar, pero además, como son muchos, mejor le voy a dejar a usted que lea el Nuevo Testamento y que vaya subrayando las ocasiones en que habla de Cristo, como dejando el pecado nuestro en la cruz, acabando con su poder. Es mucha más de 5. Una y otra vez los autores del Nuevo Testamento dicen, esto se acabó. Ya no es para ti vivir en el pecado porque ya fue puesto allá. Ya no andes descrucificando al viejo hombre, pues. Y está crucificado allí. Se acabó. Y la gran pregunta es, ok, pero esa es los enunciados de lo que hizo. ¿Y cómo se le hace? ¿Y cómo se le hace? Mi hermano, usted y yo vamos a necesitar recurrir una y otra vez a la Escritura, más que vacuna COVID o que ya viene la otra ola, dicen de vacunas, no sé yo. No sé si ya va a ser para siempre o qué cosa. Lo que sí les sé decir es lo siguiente. Usted y yo necesitamos luchar contra 3 grandes enemigos. Y aquí me voy a permitir citar al pastor C.J. Mahaney. Por supuesto, tenemos en la Escritura, todavía no es la cita, pero tenemos en la Escritura el pecado, el mundo y todo este sistema diabólico que él ha instaurado. Pero hay 3 que me permito citar de su libro La vida crucéntrica. El pastor C.J. Mahaney dice que todo cristiano va a necesitar batallar contra 3 grandes enemigos: el legalismo, la condenación y sus emociones. Él explica en su libro que el legalismo es una gran tentación, puesto que me lleva a pensar que solamente me puedo ganar el favor de Dios por medio de lo que yo hago. Leo de su libro, legalismo se origina en la adoración propia. Si la justificación de las personas es a través de su propia obediencia a la ley, merecen alabanza, honor y gloria. El legalismo significa, en otras palabras, la gloria que va a las personas antes que a Dios. Fin de la cita, por cierto. Y le digo lo siguiente. Muchos creyentes podemos caer en la tentación de pensar que Dios me responde de acuerdo a lo que yo hago. Y entonces si tuve una buena semana, el Señor se ha de ver agradado de que yo sí fui el domingo, a pesar de que era spring break. El Señor se agradará de mí si tuve una semana constante de lectura bíblica. Entonces me está yendo bien. El Señor se agradará de mí si ofrendé, o si hice esto, o si hice aquello. No es que el Señor no se agrade de eso. Es que no puedes medir el cómo va tu vida de acuerdo a lo que tú hiciste. Porque Job era íntegro y le fue. No podemos medir entonces, ¿verdad? ¿Y qué le parece el Señor Jesucristo? Desde pequeño, bajo amenaza de muerte, siendo perfectamente santo. Hermano, el cómo te va en la vida no dice siempre lo que has hecho y lo que no has hecho. Tú no puedes estarte midiendo el favor de Dios para contigo basado en lo que tú haces. Eso quedó bien clarito en la cruz de Cristo. Su amor por ti. No te lo puedes ganar, y como no te lo puedes ganar, tampoco lo puedes perder. ¿Me explico?
Hermano, esa es una de las grandes tentaciones de los creyentes. Pensar que de ahora en adelante, como ya creí en Cristo, pues ahora ya no se me mide por lo que hice antes de Cristo, sino por lo que hago ahora. Eso se llama legalismo. Cuando Pablo dice que Cristo Jesús fue hecho nuestra justificación, espera, ¿verdad?, Dios a través de Él, que entonces entendamos que el asunto está saldado, que no hay culpa, no hay delito que perseguir, que su amor ya quedó claro y ahora tu desempeño es para santificación, no por ganarte el favor divino, sino porque es lo que corresponde a la nueva naturaleza que hay en ti, a que Cristo está en ti. ¿Han leído 1 Corintios 12:7 con la visión solamente de entender las primeras palabras? Cuando Pablo escribió a los corintios, les dijo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu. Y luego se arranca hablando de los dones espirituales. Es el Espíritu de Dios manifestándose en ti, hermano, hermana. Es el propio Cristo viviendo en ti y en mí su vida, haciendo en nosotros lo que nos es imposible hacer. Es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Es Él nuestra santificación. Entonces tendremos que luchar contra la mente que nos dice, me estoy ganando el favor de Dios. Una segunda tentación que el autor ya citado, C.J. Mahaney, dice, una siguiente tentación con la que los cristianos tienen que batallar es con la condenación. Cito, es la fastidiosa conciencia del cristiano que hace 12 minutos masculló un crudo insulto a un imprudente conductor. Es la permanente sensación de arrepentimiento por la falta de oración. No he orado lo suficiente, entonces tengo que sentirme mal. Es el tipo de palabras sin decir y promesas quebrantadas de cada creyente que no ha cumplido. Fin de la cita. Y los cristianos tendemos a atormentarnos porque no oré mis 5 minutos en la mañana. Hermano, no digo que te lo brinques y que lo tomes a la ligera, pero no estés viviendo en condenación. Ya no hay condenación. Hay cierta libertad. Me acuerdo de niño, hermanos, yo llevaba una de esas mochilas como de película de Pedrito Infante, ¿verdad? De esas que se amarraban con 2 correas a los lados y se tapaban así, y iba llena de cuadernos y de libros. No sé por qué nos hacían llevar todo si no usábamos todo diario, pero iba llena de cosas, ¿verdad? No estoy panzón, es que me dejó marcada la mochila que cargué desde niño. El otro día vi un videíto de esos chuscos que mandan de una niña que lleva una mochilota y pierde el paso y se da toda la maroma completa de tantos libros que llevaba. Y a veces parece que así vamos por la vida, condenándonos. Y soy mejor cristiano si me siento bien condenado. Bueno, sin duda que la madurez cristiana, y esto lo enseñé hace poco en un estudio de jueves, sin duda que la madurez cristiana nos hará más sensibles a nuestro propio pecado cada vez más, pero no para condenación, sino otra vez para voltear a ver a Cristo. El fin del legalismo está en Cristo. Él cumplió todo lo que yo tenía que cumplir. El fin de la condenación está en Cristo. Él cumplió todo lo que yo tenía que cumplir. Por eso Pablo dice, mas ahora vosotros estáis en Cristo Jesús y Él es nuestra sabiduría. En justificación no hay nada más que yo tenga que hacer. En nuestra santificación, mi actuar diario no me gana el favor de Dios. Ese ya fue ganado. Hoy puedo vivir en libertad. Libertad con una conciencia tranquila. Todo cristiano tenemos que acercarnos al Señor constantemente, a la cruz y abrazarnos de su evangelio. Cristo Jesús para decir, no hay más condenación para el que está en Cristo Jesús. Es diferente la actitud de Pablo en Romanos 7, donde decía, ay miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es diferente la actitud de Pablo, viéndose al espejo y diciendo, Señor, perdóname y sigue transformando mi vida. Al que vive apesadumbrado, cabizbajo, abrumado por sus pecados, porque esa persona tal vez no haya entendido bien la justificación y la santificación. Por cierto, ya que hablé de Spring Break, no tiene nada de malo si usted sale de vacaciones. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que a veces eso nos hace sentir como, pues es que yo sí hice. El legalista es más sensible al pecado de los ajenos que a su propio pecado.
El cristiano inmaduro se fija más en lo que hacen los demás que en lo que él o ella hacen. El creyente que va avanzando a madurez voltea a ver a Cristo y dice, Él pagó por mí, ya no hay justificación, Él tiene mi vida en sus manos, ya no hay condenación. Yo no tengo por qué andarme cabizbajo y apesadumbrado por la vida. No malentendamos las palabras de Martín Lutero que decía, y ahora le cito a él decía, el cristiano vive para arrepentirse. Es que vamos siendo más sensibles a nuestro propio pecado, pero vamos y lo depositamos en la cruz. No vivimos como si tuviéramos que cargar ahora nosotros y luego pagar por él. Cristo es nuestra santificación, porque todo lo que yo no podía hacer, Él ya lo hizo. La obediencia perfecta a las palabras de los profetas, a la palabra de Dios, Cristo ya la hizo. De modo que me es contada a mi favor, y de modo que si fallo no vivo como un verduguito que me está recordando aquí, sino que ya sé que Él lo hizo. Descansa el alma del que sabe que Cristo es su santificación. Dios no nos llamó a una religión basada por obras. No fuimos justificados por obras. ¿Quién dice que nos mantendremos por obras? La Biblia no. Al contrario, las obras solamente son el fruto de esta profunda devoción al Señor, de este profundo amor. ¿Recuerda las palabras del Señor la última noche antes de la cruz? Él le dijo a sus apóstoles que, ¿quién es el que verdaderamente le ama? ¿Quién es aquel que tiene un sincero amor por el Señor? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14, 21. Pero es una relación de amor, no es un tengo que. Tenemos mi esposa y yo un trato. El que hace el desayuno es su humilde servidor. Así que he ido perfeccionando la técnica del huevo estrellado. Huevo estrellado volteado, huevo estrellado quemado, huevo estrellado frito. De todas maneras, como usted lo quiera ver. Y en las mañanas me paro con gusto a hacer el mismo huevo. No porque sienta la obligación de, ay, es que si no, pues lo tengo que hacer. Ay, el agua de mi hija, pues ¿qué me queda? A ver si así me quieren más hoy. Pues no, ya me ama. Y me ama tanto que se come el huevo frito, refrito y hasta quemado. Ya me aman. No lo hago porque me amen. Lo hago para que ese día me gane su amor. Lo hago porque ya me aman y porque yo las amo y porque es así nuestra relación. Es lo mismo para la vida del cristiano. Tú no obedeces los mandatos del Señor azarosamente, cansadamente. Tú los obedeces porque le amas. Es una relación de amor, no es una cuestión legal, fría, mecánica. Piensa en esto. El mandamiento más grande, dijo el Señor. El mandamiento de mandamientos. Todos apuntan a Él. Como los rayos de una rueda de bicicleta, de una llanta de bicicleta tienen su centro. Todos los mandamientos apuntan a este. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo, pero es muy semejante. Y es producto del primero. Todo lo que hacemos los creyentes lleva como propósito amar más a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida. Para eso fuiste creado, hermano, para eso fuiste creada, hermana. Mi hijita, a veces le da por cantar con su papá en casa. Y perdonen, hermanos, pero ella es mucho más expresiva que yo. Y algunos cantos ella empieza a emocionarse. Está mostrando su ser, sus emociones. A veces los creyentes batallamos, dice C.J. Mahaney, con nuestras emociones. Y estoy tomando las palabras de este autor porque me gustó la manera en que él
identifica algunos de los tropiezos más claros. Y es la última cita que voy a hacer de él, porque no vine a predicar de su libro ni de él, vengo a predicar de la palabra del Señor, pero como un ejemplo de lo que tenemos que combatir. Él dice el tercero que tenemos que identificar es que a veces nos sentimos bien como hijos de Dios y a veces nos sentimos mal. Y nuestras emociones nos hacen creer que tienen la verdad acerca de nuestra relación con Dios. Y algunos de nosotros tenemos una personalidad chispeante, hablantina, platicadora, ¿cierto o no? Yo no soy de esos, por cierto, Yo no soy de esos. Si usted me pone en un lugar lleno de desconocidos, lo más probable es que vea una piedra allí sentada. Todavía ya grandecito, estudiante de seminario, llegaba yo a casa después de mis clases y decía a mi esposa, ¿ya hiciste amiguitos? No. Ay, ya regresaste, reina, estaba hablando de ti. Pero no mal. Porque ella sabe que soy muy introvertido. Porque ella me llegó a ver en fiestas, las primeras ocasiones que acudía a fiestas con su familia, extendida, primos, tíos, ¿verdad? Y yo sentadito y calladito, esperando a ver si alguien se acercaba a hablar. Bueno, algo que no muchos saben y que hace poco recordé y ha sido de bendición, que lo haya mencionado en diferentes lugares, es que en la secundaria, en primer año, algunos niños con mucha mala fe me decían, él es la pared, este no habla. Había un programa muy famoso que tenía un personaje que nada más se sentaba y no hablaba y no decía nada y le decían la pared y ellos me decían, esta es la pared, este no habla. Y si en aquellos días me dolía, hoy lo digo para la gloria del Señor, no soy el mismo, pero sigo siendo introvertido. Y hay otros que son muy chispeantes, hay unos que tienen la facilidad de ver la vida con mucho más positividad que otros, ¿verdad? Generalmente aquellos que somos más reservaditos tendemos más a la tristeza, a la preocupación, a la ansiedad y le batallamos con esos pecados. Y los que son más chispeantes le batallan con el egoísmo y el ser medio ególatras, el alma de la fiesta y caer bien. Bueno, no todos los casos, pero generalmente es así. Y cuando eso lo llevamos al terreno de nuestra relación con Dios, tal pareciera que si hoy amanecí de buenas, entonces me va bien con el Señor. Estamos bien tú y yo. Pero si amanecí de malas, estoy triste, decepcionado, entonces algo está mal en mi relación con Dios. Y al ver sus expresiones, hermanos, me da la impresión de que no he sido el único que le ha batallado con eso. Y que nos olvidamos de que Cristo es nuestra santificación. Que mis emociones no pueden determinar ni pueden dictar la realidad de lo que pasa en mi relación con Dios. Cristo es mi santificación. Él logró todos los méritos que yo necesitaba en la justificación. Y hoy Él me libra del poder del pecado para que ya no sea su esclavo y pueda vivir en el poder de Dios la vida que Él ha trazado para mí. Váyase otro ejemplo sumamente claro de esto, Filipenses. Hay varios textos en Filipenses que yo quisiera citar esta mañana. Para empezar, déjeme llevarle a Filipenses 1:11. Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. El fruto de la vida justificada, eso quiere decir el fruto de justicia, el fruto que dan aquellos que ya fueron justificados es por medio de Jesucristo. Es su vida en mí, su vida presente en mí, en la persona del Espíritu Santo, es su obra en la cruz, clavando mi pecado a la cruz, y entonces diariamente yo puedo andar en las obras que Él trazó para mí, de acuerdo a Efesios 2:10. En buenas obras para que anduviésemos en ellas. Hoy lo puedo hacer, no porque tenga la capacidad, pero Él sí tiene la capacidad de hacerlo en mí. Las obras que corresponden a aquellos que han sido justificados vienen por la presencia de Cristo en mí. Gálatas 2:20 ya lo cité, por eso me quedo aquí en Filipenses, pero recuerde, no se olvide de Gálatas 2:20, ya no soy yo el que vive, sino que ahora vive Cristo en mí. Dicho de pasadita y nada más para terminar de clavar ese clavito,
Por eso es que ninguno puede afirmar ser hijo de Dios, creyente de nuestro Señor Jesucristo y seguir viviendo igual. Cristo no permitiría la vida de pecado que vivíamos antes de poner nuestra fe en Él. Es imposible. Entonces ahora lo que Él hace es venir a vivir y hacerle nosotros las obras de justicia. Por supuesto tenemos que ir a Filipenses capítulo 2, ¿no le parece? El apóstol Pablo hablando a esta iglesia, solucionando bíblicamente algunos de sus problemas. Curioso que estos teólogos bíblicos no se sentaban en un escritorio a disertar, divagar, sino que la teología está dada para las necesidades de la iglesia. Y aquí es claro en esta carta a los Filipenses, en el capítulo 2, cuando Pablo les dice en el versículo 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Para solucionar los problemas interpersonales de la iglesia, Pablo les dice, debería haber en ustedes la actitud que había en Cristo Jesús. Las otras versiones dicen, haya pues este sentir. Me parece más adecuada esta traducción, haya la actitud. Pero hermanos, Cristo Jesús no solo nos dio el ejemplo, Cristo Jesús viene a vivir ese mismo ejemplo. Sería imposible para nosotros pretender seguir las pisadas de Jesús, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, en nuestras propias fuerzas. Tenemos que ser revestidos de Cristo Jesús, llenos del Espíritu Santo para vivir como Él desea. Por eso dice, haya pues. Es que ya tienen a Cristo. Pues entonces vivan como Él lo haría. Ahora vea el capítulo 3, versículo 8 al 11 de Filipenses. Yo le dije, una vez que lo veamos ya no lo va a dejar de ver. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Todo esto es justificación, viene la santificación. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Conocer a Cristo para participar del poder de su resurrección. En este día que celebramos de manera particular la resurrección de nuestro Señor, este es un gran recordatorio. El conocer a Cristo te llevará a experimentar el poder que le dio a Él vida nueva. La vida de nuestro Señor después de la cruz, ese poder que le levantó de los muertos, es el poder que hoy pone en acción para producir en ti el tipo de hijo y de hija que espera que seas. Pero es por medio del conocimiento de Cristo, pero ese conocimiento no se queda en conocerle como Salvador, sino el diario conocimiento personal de nuestro Señor. Por eso la frase que les he dicho una y otra vez, a través de los años es, nuestro propósito es conocer mejor a Dios para amarle más. Conocer mejor a Dios para amarle más. Eso es a lo que nos dedicamos. Y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste. Porque esto es la vida eterna. Quiere vivir la vida eterna, quiere vivir en el poder del Espíritu, conozca más a Dios como se ha dado a conocer en las páginas de su Escritura. Busque a Cristo detrás de toda historia bíblica, detrás de todo texto, detrás de toda poesía, detrás de cada epístola. Allí está Cristo detrás de toda página. Hoy lo veíamos en Ruth. Y conocer a Cristo le va a llevar a vivir en el poder de su resurrección. Entonces no es algo que hacemos como en la escuela, no es una lectura. Yo recuerdo todavía cuando me dejaron leer el libro El Principito. Vacaciones de primero de secundaria, vacaciones de Navidad, y yo salí a leer El Principito. Pero bueno, lo recuerdo con gusto, ¿verdad? Porque esa lectura la hice con mi papá. Entonces diario mi papá me decía, vente, vamos a leer otro capítulo. Y ahí estaba yo leyéndola en papá. Y recuerdo ese tiempo, pues más de relación con mi papá. El Principito no me acuerdo ahorita de qué trata. Si leí una reseña, yo creo que sí, pero no me acuerdo ahorita. Pero se me grabó ese tiempo que pasé con mi padre. Porque fue una relación, no porque fue una tarea que cumplir. Ya vio por qué le puse el ejemplo. Porque cuando venimos a la palabra de Dios nos relacionamos con Él.
No solamente venimos legalistamente a cumplir la tarea de hoy para sentirme bien consigo mismo o sentirme superior a los hermanos. Yo sí leí la Biblia el día lunes, el día martes. Lo hacemos porque es un tiempo de relación con nuestro Padre. Y al conocerle mejor experimentaremos el poder de su resurrección diariamente, actuando en nuestras vidas. La vida cristiana entonces no es una vida meramente intelectual, sino que es una vida que entra por aquí, en uso de nuestro intelecto, en uso de entender la palabra del Señor, de estudiar la palabra del Señor, pero sale por todos lados, en actitudes, en buenas obras, para con Dios y los hombres. ¿Se fija? Por supuesto, la Biblia habla de la mente renovada. Romanos 12, 1 y 2. Por supuesto, el texto que ya leímos, Filipenses 2:5, la mente renovada en Cristo Jesús. Sí, hay un uso, por supuesto, de nuestro entender, de nuestro intelecto, pero va más allá de ser una cuestión meramente académica e intelectual. Es una relación, y es una relación de amor. Y conocemos más profundamente el amor de Dios y demostramos más profundamente nuestro amor a Él. Cristo es nuestra santificación. Cristo es nuestra redención y por eso me quedo ahí en Filipenses. ¿Ya vio por qué? Pues porque Pablo dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Porque un día a través de Cristo y por el poder de Cristo alcanzaremos redención. Pablo dice, Él se hizo sabiduría para nosotros en justificación, en santificación y en redención. Y ya le di hasta algunas maneras prácticas de vivir esto de la santificación. Pero así como en la justificación no hicimos nada para lograrla, ¿qué cree? En la redención tampoco haremos nada para lograrlo. Y es que la manera en que Pablo utiliza el término redención allí, no se refiere a la compra de nuestro ser, se refiere a la glorificación, a la transformación final de nuestro ser, cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Cuando experimentemos el poder de Cristo más allá de la muerte. ¿No le fascina cómo termina el Salmo 48? Este es nuestro Dios, el cual nos guiará más allá de la muerte. El cual nos pastoreará más allá de la muerte. El mismo que le escribió a la iglesia en Esmirna, allá en Apocalipsis 2, diciéndole que el que les escribía es el que había estado muerto, pero ahora estaba vivo. Y les dijo, y algunos de ustedes serán echados a la cárcel, pero sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe lo que eso significa? El Señor les estaba profetizando que entre algunos de ellos iban a morir, pero que no importaba porque Él había pasado por la muerte. Pablo dice, quiero experimentar el poder que resucitó a Cristo Jesús de los muertos. Y vea lo que dice Filipenses 3, versículo 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Es Cristo quien transformará este cuerpo de humillación y nos dará un nuevo cuerpo preparado para servirle por la eternidad en gloria. Es Cristo. Note por favor el papel central que tiene Cristo en todas las fases de la vida cristiana. En la justificación, pagando por nuestros pecados, diariamente santificando nuestras vidas a través de su conocimiento. Y en la glorificación, cuando lleguemos a su presencia, Él transformará nuestro cuerpo. Verdaderamente Cristo está en todo. Está en todas las páginas de la Escritura. Está inmiscuido en todo tema y asunto y momento de la vida cristiana hasta la eternidad. Pero no pasemos tan rápido de estos versículos. Pablo dice, nosotros ya somos ciudadanos de aquellos cielos, hoy somos peregrinos y extranjeros, nos llamaría Pedro. ¿Se acuerda de la lectura que hice la semana pasada? Estos cristianos viven como si fueran extranjeros, aunque siguen en sus propias tierras. De donde esperamos ansiosamente al Señor Jesucristo. Esta semana recibí mi herencia
No, hermanos, no crean que voy a invitar los chescos al final, porque mi herencia no fue monetaria. Mi madre me entregó un cuadrito así, que tiene todavía vidrio de ese de antes gruesote, un marco que ya deja ver los años que tiene de haber sido hecho, y que mi padre con mucha sencillez, pero con todo su corazón, hizo. Forró una tablita del marquito con papel de este peludito, terciopelo, gracias, papel terciopelo rojo, y luego tomó con letras de esas de Gioser. Algunos jóvenes no saben lo que estoy diciendo de qué es el Gioser, pero el Gioser era esa plantilla para dibujar letritas y que quedaran bonitas antes de que existieran las computadoras. Hizo con letritas de Gioser y formó las siguientes palabras: ven, Señor Jesús. Mi padre heredó la esperanza de tantas generaciones de cristianos que decían, ya ven. Y yo he heredado esa esperanza como hijo de Dios. Y le dije a mi mami, ¿te acuerdas de un cuadrito que estuvo allí como por 40 años colgado? Que se convirtió parte del paisaje, que ya nadie le hacía caso. Sí, me acuerdo. Mira, no me des nada, no me des toda la parte de los bienes que me corresponde, para no verme como el hijo pródigo. Nada más dame ese cuadrito, es todo lo que quiero. Y sí lo encontró y me lo regaló. Y creo yo que si usted pudiera, tendría o tiene algo similar en casa que le recuerda que ya quiere que venga el Señor Jesús. Pablo dice, esperamos ansiosamente a este Jesús. Cada ratito volteamos al cielo. Todavía no. Ya queremos que venga. ¿Cierto? Y les dice, el cual transformará el cuerpo de este estado de humillación. Un día, hermanos, podremos alabar al Señor sin que se nos canse la garganta. Cantar y cantar y cantar. Un día nada inhibirá nuestro testimonio del Señor, porque hoy todavía nos da penita y todavía nos da... Y usted dirá, ay, pastor, ¿a usted le da pena? Pues sí, todavía me pongo nerviosito y todo. Pero un día seremos librados de todo temor, de toda ansiedad, y serviremos al Señor con una libertad que jamás hemos experimentado ni experimentaremos mientras estemos en esta vida. Un día este cuerpo dará paso a otro cuerpo, uno que jamás ha sido manchado por el pecado. Un cuerpo que no tendrá límites, porque no sé si se ha fijado, pero habrá luz resplandeciente en el cielo día y noche, o sea que no nos iremos a dormir. Tendremos pila para la eternidad. No sé si se ha fijado, pero en el cielo no va a haber agua, ni siquiera habrá mares, dice Apocalipsis 21:1. Porque no vamos a tener las limitantes de sed, de hambre, de sueño. Vamos a poder servir al Señor para siempre, sin límites por el pecado, sin inhibiciones por nuestras emociones, ni tampoco sin límites por nuestro físico. Él transformará nuestro cuerpo para siempre. Cristo dice primera a los Corintios capítulo 1, versículo 30. Él ha sido hecho para nosotros justificación, santificación y redención. El cuerpo que tendremos será semejante al cuerpo de nuestro Señor resucitado. Seremos semejantes a Él, dice primera de Juan 3:2. Por eso le podremos ver como Él es, en plena santidad, con un cuerpo capaz de servirle para siempre, para que, tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Si usted tiene una razón para sonreír, que sea esa, haber sido justificado, estar siendo santificado y un día ser glorificado por el propio Señor Jesucristo. Si algo le despierta una sonrisa, bueno, hay muchas razones por la gracia del Señor para reír en esta tierra y para sentirnos felices. Pero si algo le saca su mayor gozo, que sea Cristo, su justificación, santificación
y glorificación, diciendo no es por mí, es por Él. La palabra del Señor entonces nos lleva a este Cristo, de quien habla toda la Escritura, que está presente en todas las etapas de nuestra vida y de nuestra salvación, y a quien nosotros testificamos que ha resucitado. Semana tras semana, cuando sus vecinos le ven salir, usted les está diciendo es que resucitó. Por eso voy a festejar, porque es día domingo. Y cómo no, si mire todo lo que Él ha hecho y está haciendo y hará por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. No solamente su obra en el pasado, sino su obra en el presente nos lleva a darte gracias. Y no solamente su obra en el pasado y presente, sino su obra futura nos lleva a darte gracias. De eternidad a eternidad nos has amado, Señor. Con un amor que no podemos ganar, ni que tampoco pueden nuestras emociones disminuir, ni que tampoco puede decirnos nuestra conciencia si es que nos llega a acusar que ha cambiado. Más bien tenemos que venir a la cruz, una y otra vez, a recordar que todos los méritos ya fueron conquistados, que todo pecado ya fue perdonado, y a recordar que la tumba vacía nos habla del día en que nuestra tumba también estará vacía, y nosotros estaremos en gloria, en dicha eterna. Muchas gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Deseamos el día en que Él sea reverenciado, que toda lengua le confiese y toda rodilla se doble delante de Él, porque solo Él lo merece. Mientras tanto, que vivamos con las rodillas dobladas, no solo en oración, sino rendidos a su señorío, y con lenguas que confiesan constantemente ante los hombres y aún ante los creyentes nos animemos con todas estas verdades, una y otra vez. Que nuestras conversaciones estén sazonadas con gracia. Que de nuestra boca, Señor, al habitar tu palabra, brote todo canto, himno espiritual para edificarnos unos a los otros. Abre nuestros labios, Señor, y que publiquen tu alabanza ante las naciones, para que tu Hijo Jesucristo sea creído. Amén.